El otro día, por problemas de básicamente conexión, no pudimos avanzar en la conversación con José Luis Reni, que es uno de los historiadores más importantes que tenemos y que tiene a bien, después de profundas reflexiones, algunas como esta, la cual voy a mencionar, también que hicieron en el marco de la excepcionalidad de una pandemia, que incorpora un toque muy personal, que lo hace todavía un poco más atractivo, produjo esto que termina siendo, me parece, lectura obligatoria: La nación radical, la utopía, de la utopía indigenista a la tragedia senderista. Y esto alude, sin lugar a dudas, a la diversidad de nuestro país y a, por lo menos, el discurso que venía sosteniendo hace bastante tiempo, que solo se puede cambiar significativamente el país si hay una predominancia, una presencia y una recurrencia en las acciones que puedan favorecer a ese sector mayoritario de nuestra población, que a veces aparece bien inicialmente representado, pero después constitucionalmente es olvidado. Y vamos a hablar de eso, y vamos a hablar también sobre lo que está pasando ahora en estos días y lo que administramos en términos políticos y sociales. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Mil disculpas por lo Muy del otro buenos día. días. Sí, lamentablemente No, se por cortó favor. en el mejor momento de la conversación, cuando estabas tú dando Efectivamente. cuenta de varias de las cosas que dice el libro. Tal vez retomemos una reflexión más general con cargo a invitar a quienes nos están siguiendo a que, por supuesto, adquieran el libro. Saludo a la Sinestra Ensayos por haberlo producido de manera magnífica, como suelen hacer sus producciones. Eh, ¿Cómo, después de tu, digamos, reflexión que incorpora elementos más recientes, ¿no es cierto? ¿Cuál dirías tú que es el estado de la cuestión en términos de cómo el poder o las élites incorporan o no ese mundo que aparecía antes casi nostálgicamente en algunos casos, ¿no es cierto? O inevitablemente. La incorpora Sí. en serio, es decir, alguien como, por ejemplo, el presidente Castillo, producto de la última elección, significó algo diferente en términos de lo que era la tratativa habitual de determinados sectores de la política que querían, comía, representar lo indígena. Mira, mi impresión es que, y esa es una de las razones de la publicación del libro, es que no hemos producido trabajos de síntesis, de análisis para saber cómo el crecimiento económico, la modernización relativa que se ha experimentado en las últimas décadas han ido ubicándose y desarrollando perspectivas. Hay muy pocos libros que tienen una aproximación regional, microrregional, para saber qué son los frentes que se inscriben en el registro electoral. Si tú mira lo que ha pasado en los últimos días, nomás en Ecuador, y ves el papel de la Confederación, de la CONAIE, o ves el proceso boliviano, el Perú está ubicado en el medio y la manera, los patrones que se han ido dando en relación a la pregunta que tú me haces son muy paradójicos, complejos, regionalmente determinados, etcétera. Y mi libro tiene algunas tesis al respecto. Ahora, eh, yo creo que lo que tenemos por delante son dos fenómenos, por lo menos. Uno de ellos es la elaboración de alianzas microrregionales que a duras penas logran entrar en el escenario electoral en algunas provincias con una particular cohesión, donde el proceso de reforma agraria le dio una apertura a grupos comunales, grupos pequeños o en zonas amazónicas, algo mucho más contundente todavía. Y la otra es el viejo patrón de élites regionales o subregionales que dicen nosotros somos la voz de Uh -huh. los pueblos olvidados de la serranía y forman su partido político con todo el bagaje que está en la primera plana de los periódicos acerca de quién es quién en las listas electorales y todos los intereses dudosos que vienen con ello, ¿no? Esa es la situación en la que estamos, o sea, siempre ocupando un lugar intermedio entre lo que pasa en Ecuador, en donde tú tienes una movilización desde abajo conducida por organizaciones indígenas que llegan a Quito y crean la situación que se está dando en este momento en el Ecuador, y del otro lado
un movimiento político que tiene la hegemonía del país, está en el gobierno, incluso habiendo digerido un golpe de Estado, ¿no? Lo nuestro es mucho más complejo y yo apuesto a que con la publicación de este libro haya un debate en serio de quién es quién en el mundo de la representación de la población rural indígena, de la población campesina de nuestro país. Ahora, eso que tú, y con razón, planteas, debería ser moneda corriente después de todo lo que significó y se condensó en la última campaña, ¿no? Sobre todo mediada por una pandemia brutal que tuvimos que sobrellevar, digamos, cada uno a como pudo. Recordarás tú que aquí y en otras partes del mundo se hablaba de que las brechas que nos había enroscado la pandemia tenían que ser superadas y que regresar a lo anterior ya no era lo correcto, sino construir una nueva normalidad, que además incorporaba esta discusión sobre, en el Perú en particular, Lima versus las regiones, lo público versus lo privado y varias otras cosas que ahí se produjeron. Por supuesto. Sin embargo, han pasado ya los meses, no estamos en la situación de apremio que estuvimos en el centro de la pandemia y la discusión no está yendo por ese lado. La política en el Perú básicamente se sostiene en hay que sacar al incapaz y los golpistas con sus pretensiones insanas y antidemocráticas. Esa es la discusión a la élite política, los medios amplificando lo que ahí más les conviene y todos tratando de privilegiar sus intereses sin interesarse por la gente que en realidad tiene múltiples necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué posibilidades nos habilitan elecciones subnacionales como la que se viene para un debate un poco más profundo que diste de lo que hasta ahora tenemos? Y por otro lado, quería incorporar también, a ver, para tu reflexión, el caso colombiano con Petro. Tú has mencionado Ecuador, has mencionado Bolivia, porque claro, nos unen ahí, digamos, cosas que a estas alturas son más que obvias. Pero el discurso, la vicepresidenta de Petro, también tiene una fuerte reivindicación de lo indígena desde una perspectiva más amplia, porque Colombia tiene un sector afrocolombiano pues muy fuerte también, buscando reivindicaciones. ¿Se mueve un poquito la cosa con el tipo de presidentes que hay en nuestros países? Por supuesto, definitivamente. Ahí habría que, en tu reflexión que me parece bastante útil y la comparto, habría que insertar el rol de los partidos políticos, ¿no? O sea, ver cómo se construye Alianza para el Progreso, cómo se construye Nuevo Perú y su notable retroceso frente a una campaña. Bueno, ahora tenemos más sospechas que pruebas, pero sospechas bien encaminadas de que Perú Libre es una especie de confederación de élites locales, provinciales, distritales, etcétera, que están entre lo legal y lo ilegal. Y tenemos que hacer una labor de disección. Estoy hablando de quienes estamos en la academia, quienes estamos en la investigación. Debemos surtir a los dirigentes políticos honrados, decentes, con conocimiento, con una perspectiva de por dónde están yendo estas transformaciones, ¿no? En el Perú el fracaso de los partidos políticos y la entrada en ese espacio de intereses no deseables es una pésima noticia, ¿no? Porque significa, y tú pones el caso de Colombia, que desde el Estado tú podrías, en el Perú, parte de lo que sale de mi libro es la debilidad y las dificultades para construir el tipo de alianzas, de frentes legítimamente enraizados en sus poblaciones que hay en nuestro caso, ¿no? Entonces, el rol de los partidos políticos es absolutamente fundamental. Y el proceso, tú lo conoces bien, en los 70 se estuvo en el candelero, es decir, incorporación de dirigencias del campo, aprendizaje político, una fusión de conocimientos, de saberes, que genere lo que alguna vez llamaba Luis Valcárcel una élite indianista que conduzca la tempestad en los Andes, ¿no? Ahí es donde empieza mi libro y terminan los proyectos armados que apostaban a construir maquinarias políticas para tomar por asalto el poder sobre la base de la población rural, ¿no?
Sí, ahora, pero aquí hay algunos otros elementos que son interesantes para, digamos, tú que estás en la academia puedan seguir indagando, ¿no? En el caso del presidente Castillo es muy particular porque terminaba sus afirmaciones en torno a su propia identidad eran un refuerzo de lo que todos estamos viviendo. Esta imagen de Keiko discutiendo con él en Chota y ella diciendo he tenido que venir hasta aquí y él, claro, Por parado supuesto, ya ahí, porque él era de ahí, por es supuesto. una cosa muy importante, o sea, lo simbólico, lo identitario en el presidente Castillo, yo creo que lo hace diferente, ¿no? Hay gente que lo compara con Humala y dice que Humala también fue brutal la campaña, no, pero Humala ya era, digamos, de alguna manera muy, ya mixto, más mestizado, por decirlo de Ujú, alguna manera, ¿no? ujú, Ya había pasado ujú. por el franco peruano, ya había estado en Francia, y Claro. había sido de alguna manera dosificado por el sistema. El otro era como más del margen, por su condición de Ujú, profesor, rural, rondero, etcétera, ¿no? Entonces, ese elemento me parece bien importante de cómo incorporarlo a lo que es ahora la disputa por el poder. Y lo otro es su no vínculo con las élites, ¿no? Hitler ujú, en algún momento dijo, el presidente está desconectado de las élites. Y uno podría ujú. decir, entonces no va a poder gobernar porque las élites no gobiernan, pero la gente valoró su desconexión. Dijo, Ujú. mejor que no esté Por conectado. supuesto, Y por cuando supuesto. llegó, llegó con lo que llegó y mira, y voy a decirlo con lamento, el fiasco que terminó siendo. Yo pensé que con Ujú. Perú Libre, por ejemplo, se iba a ideologizar más el debate. Y me parecía Sí, sano también para empezar a definitivamente. discutir política. ¿Y qué cosa ha Por pasado? Unas supuesto, camarillas de asalto del por supuesto. Estado. Penoso, ¿no? Ujú. Precisamente, yo recuerdo con especial afecto un momento en que le hacen una entrevista a la esposa del presidente Castillo y ella cuenta cómo Castillo tenía el proyecto de armar un partido de profesores y a mí eso despertó mi imaginación histórica, ¿no? Porque ahí había un camino, ¿no? Pero cuando él comienza el ascenso al poder, se vincula con otros trozos, otros pares del panorama político serrano, entra en una coalición en la que por algún lado, y eso las nuevas generaciones de investigadores tendrán que encontrarlo, el bicho de la corrupción, de las continuidades mal logradas de los procesos políticos de la Sierra del Perú entró dentro del sistema y vino lo que vino, ¿no? Y por esa razón, porque lo que él tenía de rural, de campesino, lo manejó muy bien en una campaña que terminó siendo arrolladora y que arrastró votos mucho más allá del voto del campo, ¿no? Lo que lo Ujú. hizo ganar. Y sí, claro, ahí había la oferta de un cambio de escenario, de una apertura de debate político, pero como ves, Castillo como persona, el partido como partido, los funcionarios que lo acompañan no dan la talla, no permiten Sí. ese sueño de quizá un poco ingenuo que tuvimos muchos de que esto configurara una nueva situación para el Perú. Ahora, efectivamente, ¿no? Porque yo ya lo he mencionado en otras oportunidades aquí, y digo, para no exigirle al presidente, cosa que a veces termina siendo un ejercicio ya inútil, un plan de gobierno pormenorizado, yo diría que hay dos cosas que deberían haber sido inevitables en su gobierno, por el mandato que le dio la gente en una campaña muy agresiva. La primera, digamos, anteponer a la gente más postergada en un gobierno más popular, es decir, para la gente. Uh -huh. Y el segundo era la lucha anticorrupción, porque si le ganas a Keiko Fujimori, ese era el mandato. Es decir, no puedes ser Por corrupto supuesto. si le ganas a Keiko. Pero sin embargo, lo que más se comenta ahora y con razón es la posibilidad de que el presidente esté metido en cosas de corrupción también. ¿No es cierto? Que él haya terminado usando las mismas malas artes en la política. Pero por un lado, pero por otro lado, y sobre eso te quería preguntar, José Luis, porque quisiera tu reflexión, inclusive en la caracterización del gobierno con algunos elementos de corrupción, la oposición lo mira con desdén, porque dice,
estos que son unos pirañas, estos que ni siquiera saben robar de manera sofisticada, y daría la impresión como que alguien se ha metido a robar donde ellos robaban siempre, pero lo hacían de mejor manera. Hasta en eso hay una afirmación de más vale ladrón conocido que ladrón por conocer, ¿no? Es lamentable, pese a la manera coloquial como trato de manifestar el punto de vista. Bueno, uno como hijo de la Ilustración reclama que los cambios tengan algún orden y alguna lógica. Y creo que en ese plano estamos tú y yo. Este magma que se está formando podría tener alguna forma, creo yo, dentro de mi ilusión ilustrada, si hubiese un partido político, si hubiese una razón pensante, si hubiese un conocimiento más adecuado del escenario peruano, si los nombramientos fueran mejor perfilados. Mira, un caso, el del ministro de Agricultura ahora, que es una persona, Andrés Alencastre, que tiene las credenciales y que podríamos decir que es lo que estábamos esperando. Esto puede tomar forma. El Perú es impredecible, pero ahí lo que ambicionamos ver es un partido político que funcione, y lo que tenemos es un caudillo regional que tiene por momentos una retórica de hace 40 años y en otros momentos una obvia defensa de grupos corruptos de otras partes del Perú que están bajo el paraguas de su partido, ¿no? Y eso es realmente descorazonador, ¿no? O sea, esta coyuntura con pandemia, crisis, etcétera, sigue siendo una posibilidad, pero ¿dónde están las organizaciones que hubieran podido agrupar, concentrar y dirigir, ¿no? Digamos, estos estratos que vienen desde abajo hacia arriba, yo no los veo. De repente la nueva investigación, los nuevos estudiosos que están haciendo trabajo de campo, yo lo hice en mi época. Este libro es un poco la conclusión de un ciclo, de una carrera. Yo ahora ya no hago trabajo de campo. Entonces habría que seguir investigando. Sí, 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 creo que ese tiene que seguir siendo el aporte, ¿no? Y además hay otros elementos que creo por estos días también saltan a la vista, ¿no? Yo creo que es posible avanzar en la idea, y creo como tú más o menos intuyes lo que dices, el reenganche del gobierno con la gente más, digamos, desprotegida, si uno quiere usar los términos papales, más que está en los márgenes, digamos, como dice Francisco, es la agricultura familiar, ¿eh? Yo creo que es Alencastre, Claro, si logra, claro. cosa que está empezando a hacer con los gremios, generar un fluido vínculo y saca adelante una respuesta a la crisis alimentaria, eso lo va a hacer al gobierno más popular, pese a que en Lima no se va a notar tanto, pero sí se va a notar un Totalmente de nivel acuerdo. de apego a las necesidades de la gente, sobre todo en las regiones. Pero para ir Sí, a la por eso esencia del libro, mencionaba el caso del Ministerio de Agricultura, ¿no? sí, es central, es central. Y Mm. para entrar a la esencia del libro e invitar a, por supuesto, a quienes nos siguen que lo puedan comprar, de verdad, súper recomendable, yo se lo recomiendo, es lo siguiente, es posible compatibilizar, armonizar, sin homogenizar, en medio de esta diversidad, lo indígena con la posibilidad de que las élites realmente las puedan incorporar, no solo en el discurso cada 5 años, sino en las políticas y el gobierno. Es decir, ¿cómo se hace? ¿Quién reclama? ¿Quién intermedia? ¿Quién hace que se haga, por decirlo de alguna manera? ¿Qué dirías sobre eso? Bueno, es el camino, es la manera. eh, Me encantaría saber que nos están escuchando jóvenes que están camino en la universidad y que dicen, pero yo soy diferente y yo quiero seguir siendo diferente, ¿no? Yo quiero seguir usando mi vestimenta, defender mi identidad y quiero hacer política a partir de mi identidad, ¿no? Eso no solamente es válido, sino que es necesario. Este gobierno, nos guste o no nos guste, y esto por supuesto es una afirmación para la discusión, este gobierno es muy peruano. Sí, Y pues. esa peruanización desde abajo ha ocurrido de una manera que nos decepciona a los hijos de la Ilustración, pero es un gobierno peruano.
y por eso lo miran mal, y por eso lo desprecian, y por eso sus desaciertos son inmediatamente remitidos a los prejuicios, a las visiones que hemos intercambiado desde la costa sobre la sierra por décadas o siglos, pero que existe la posibilidad de que este gobierno esté activando a ese hipotético lector de mi libro. Esa posibilidad existe, pero no lo vamos a saber hasta que pase el tiempo y veamos si dentro de todo este magma que tenemos al frente hay espacios que gente como mi hipotético lector saben ocupar y saben desarrollar, pero no hay guías. Nosotros desde la ciudad no podemos proponer guías para eso. Eso hay que vivirlo, hay que sentirlo, es parte de una existencia que solo podemos mirar a la distancia y poner por escrito en el lenguaje de los conquistadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí la apuesta es a ser parte de un conjunto de interacciones que tienen que ocurrir, pero que hasta donde me da el catalejo requieren de un partido. Pues, inevitablemente. Además, en el digamos, cual esos jóvenes encuentren referentes, encuentren canales de comunicación, conversen con gente que está mirando las cosas con una perspectiva histórica, etcétera, etcétera. Y eso no lo hemos producido. Nuestra generación debió haberlo hecho, ¿no? José Luis, te agradezco muchísimo por la conversación. Agradezco, por supuesto, por la publicación. El libro es magnífico. Recomiendo que lo lean. Se llama La Nación Radical, de la utopía indigenista a la tragedia senderista. José Luis Renique, historiador, ha conversado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Muy que amable, te vaya de lo mejor. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Este libro es sumamente recomendable, ¿eh? Yo, la verdad, felicito a La Siniestra Ensayos por haberlo editado. Y se lo recomiendo porque es muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos. Como importante es ir a ver teatro, ir a ver buen teatro. Así que